través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido. Literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente de este micrófono y en la producción de este espacio les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este programa dedicado al mundo de los libros. Y por supuesto aprovecho para desearles una excelente semana, esperamos que su lunes vaya muy bien y también recordarles que sus comentarios son bienvenidos, nos dará mucho gusto leerlos. Pueden escribirnos en la transmisión de Facebook que encuentran en nuestra página Radio Universidad Autlán 102.3 FM.
Nos pueden enviar mensaje al WhatsApp 317-121-2325 o también nos pueden llamar al 382-5031 y 382-6532 con la alada local 317. Si gustan seguirnos en X e Instagram, que también los invitamos, es @Radio UDG Autlán. Saludo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a Aldair Arechiga en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. También saludamos a Jimena, que nos apoya en servicio social aquí en la cabina de operación. Y bueno, escuchábamos esta música que seguramente ustedes han de conocer muy bien, y antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, me gustaría que escuchemos la siguiente sinopsis sobre el libro que vamos a estar comentando en esta emisión. Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día. Harry Potter y la Piedra Filosofal es el inicio de la célebre saga creada por J.K. Rowling. La historia sigue a Harry Potter, un niño huérfano que vive con sus crueles tíos y su primo, hasta que, el día de su 11º cumpleaños, descubre que es un mago. Invitado a estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, Harry entra en un mundo lleno de hechizos, criaturas fantásticas y misterios. Allí hace sus primeros amigos, Ron y Hermione, y juntos descubrirán el secreto que se oculta tras la mítica Piedra Filosofal. Esta primera entrega marca el comienzo de una aventura mágica, donde el valor, la amistad y la lucha entre el bien y el mal cobran vida. Muy bien, con ese sonido de las páginas pasando y ese British accent que escuchamos en la cápsula, que aquí produjimos en esta ocasión, usamos voz de IA para no repetir mi voz también en la cápsula. Estaremos hablando de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a un joven que tiene un gran interés por el cine. De hecho, ese es su profesión, y también lo escuchan ustedes aquí en los micrófonos de Radio Universidad, y también es productor. Imanol Martínez, compañero, amigo, un gusto que estés aquí con nosotros en La Borra. Es primera vez aquí en La Borra, ¿verdad? Primera vez, sí. Hola, Silvestre, hola a todo el auditorio de La Borra del Café. Muy emocionado y nervioso de hoy venir aquí a platicar. No sé, me dio mucho nervio ya que me dijiste, pero no sé, estoy emocionado de venir, y más que sea para hablar de Harry Potter, ¿no? Muy bien, sí, yo recuerdo que en algunas charlas, bueno, me has comentado de tu interés por esta historia, y bueno, sería interesante. Fíjate que yo ubico Harry Potter, pero la realidad es que yo no he visto ni una película, ni he leído ninguno de los libros, aunque pues ha estado el interés, ya ves, a veces esas listas de películas por ver o de cosas, se va alargando. Sí, porque se volvió ya algo de la cultura popular, ¿no? No hay, yo creo que persona como, o no hay... Hay muy pocas personas que no conocen Harry Potter, siento, ¿no? Ya se volvió toda una generación que creció con Harry Potter, y que aún así, en este momento, a pesar de que ya pasaron 15, 16 años de cuando se terminó la saga cinematográfica, y creo que unos, no sé, 17, 18 de cuando se terminó el libro, más o menos igual, y ahorita Harry Potter sigue todavía más vigente que nunca, ¿no? Con los juegos, con los parques temáticos, con toda la mercancía, la merch que venden, en los blogs, o sea, tienen su página de internet donde todavía desarrollan más todo este mundo de Harry Potter. Hay un montón de creadores que siguen haciendo, de creadores de YouTube que siguen contando historias o hablando de esto, y pues lo más reciente que viene la adaptación en formato de serie. Entonces Harry Potter hasta el momento sigue más vigente, ¿no? Y se ha vuelto cada vez más popular, y va a haber ahora con la serie toda una generación que va a crecer con ellos, ¿no?
Interesante, sí, justamente esos lentes redondos yo creo que son muy emblemáticos de John Lennon y de Harry Potter, ¿no? Sí, yo por Quizá eso otras empecé a usar personas lentes. también. Sí, me dañé la vista dije, no, yo quiero ser como Harry Potter. Pues tal como señalas, mira qué interesante, es un personaje emblemático, ciertamente, esa cicatriz, la indumentaria, te digo, yo desconozco bastante de la historia. Pero nos ubicas estarás esos elementos contando, clásicos, por ¿no? supuesto. Y bueno, creo que si un personaje logra estar tan presente en la cultura popular, logra conectar con la audiencia, quiere decir que la mente que lo concibió, en este caso Rowling, pues supo crear un personaje, sí, claro, de ficción, pero que tiene unos elementos tan bien definidos que lo vuelven real dentro de este punto, y que incluso nos habla de nosotros mismos como personas, de nuestros intereses, nuestras vivencias, nuestros problemas a través de sus historias y aventuras. Entonces, bueno, Imanol, para ponernos un poco en contexto, a ver, cuéntanos sobre, ya nos platicaste de por qué hablar de este libro, pues cuéntanos sobre tus primeros contactos con esta obra, cómo es que te atrapa y que tú sigues esta historia. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría compartirles también que pues no soy un lector nato, ¿no? O sea, no soy soy muy nuevo en eso, o sea, técnicamente solo he leído 2 libros, pero uno es el de Harry Potter 1 y en su momento leí Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que es el último libro, porque yo crecí más con las películas, ¿no? Viendo las películas. O sea, creo que a partir de la 3 fue como mi película, o la 2, creo que la 2 ya era como yo más consciente, la 1 sí la vi en VHS, pero nuestro como amor, porque es un amor que tenemos en la familia, mis hermanos y yo, ¿no? Nuestro amor de Harry Potter nace por mi hermana. Mi hermana sí es una lectora que le ha encantado los libros siempre, y ella es la que se introdujo a este mundo de Harry Potter y era la que compraba los libros, ¿no? Entonces, todos los libros que tenemos ahí en la casa, son de mi hermana, entonces ella es la que nos introduce a este mundo. Y para mí lo principal fueron las películas, fue con las que crecí, con las que fui conociendo este mundo y cosas así. Mi hermana siempre me decía que leyera los libros, que vienen cosas que en las películas no vienen, y como todos esos comentarios que los lectores de Harry Potter siempre te recomiendan, ¿no? Primero la adaptación literaria, que más bien lo oficial, que es el libro, que la adaptación cinematográfica, ¿no? Pero fue hasta la película, o sea, cuando terminó la 6, que es El Príncipe Mestizo, que yo me quedé con ganas y dije, ¿cuánto falta para que salga la última parte, ¿no? La última película, y fue ahí que leí mi primer libro, que tenía yo, no sé, unos 9, 10 años, y me aventé el libro que es el más grande de la saga, ¿no? No sé cuántas páginas tiene, pero es un libro muy ancho, y ese fue mi primer como interacción con la lectura, ¿no? Con la literatura de esa manera. Y bueno, ahora que está vigente, como les decía, esta adaptación a formato de serie, fue que me entraron las ganas de conocer más, y fue que ahora leí el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces creo que era el momento ahorita como para meterme a leer, ¿no? Y fue una experiencia pues muy padre, ¿no? Ahora conocer este otro lado, el lado principal del mundo de Harry Potter. Perfecto. Bueno, nos comentarás también, recuerdo que la escritora, bueno, en el momento en el que concibe Harry Potter y hace esta obra, era pues un periodo de dificultades en su vida, cuando ella trabaja en esto, y bueno, me parece que es una historia interesante. ¿Quisieras contarnos un poco sobre la autora? Sí, se volvió muy popular esa parte porque, o sea, hasta ahí ya recorridos en Inglaterra como que te llevan al bar donde surgió la idea, ¿no? Y tienen ahí su esquina, y que aquí se sentó J.K. Rowling y cosas así, pero se volvió muy popular porque muchas partes de la historia las inició, las escribió como en servilletas o pedazos de papel así, entonces eso se volvió como muy famoso, y siento que pues justo esa parte como en la que ella se encontraba, que la verdad ahí me falta parte de la historia de J.K. Rowling, pero siento que eso lo plasmó completamente para hacer una historia como tan original y con tanto corazón para que surgiera todo este mundo, ¿no? Y sin duda creo que este primer libro de Harry Potter funciona, ahora que ya lo leí, funciona creo que de una forma muy maravillosa para adentrarte realmente a este mundo. Y bueno, en su momento pues no existían obviamente toda la saga, ¿no? Pero ahora que ya tienes
como todo el panorama completo, sabes que hace sentido cada uno de los libros y que vas avanzando, ¿no? Que este es un buen inicio para adentrarte en un mundo completamente diferente que no conocemos, ¿no? Perfecto, de ahí que a muchas historias se les llama el universo de y la historia o el nombre del protagonista. Interesante, pues con esos comentarios introductorios vamos a irnos a nuestra primera pausa y regresamos aquí en La Borra del Café. Una y otra vez. Expreso cortado. J.K. Rowling es la autora de la exitosa saga de Harry Potter, compuesta por 7 libros que han vendido más de 500 millones de ejemplares, traducidos a más de 80 idiomas e inspiraron 8 películas taquilleras. También escribió 3 obras complementarias con fines benéficos: Quidditch, A través de los tiempos, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, y los cuentos de Beedle el Bardo, el guión de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, y colaboró en la obra Harry Potter y el legado maldito. En 2012 fundó la plataforma digital Pottermore. Además, es autora de la novela Una vacante imprevista y bajo el seudónimo Robert Galbraith, de la serie policíaca protagonizada por Cormoran Strike. Ha recibido múltiples reconocimientos, como la Orden del Imperio Británico, la Legión de Honor de Francia y el premio Hans Christian Andersen.
soundtrack de la película. Escuchábamos The Arrival of Baby Harry y Manuel nos contaba de esta parte de la película en la que la música hace. Antes de pasar ya a la historia justamente, Imanol, tenemos un mensaje de Marco Figueroa. Te enviamos un saludo, Marco. Nos dice, qué bien acoplaste la IA, Canel. Hay que aprovecharlo, ¿no? Claro que sí, las herramientas, ¿verdad? Y que permea ahora en todo. Perfecto, una magia tecnológica. Sí. Muy bien, pues, Imanol, ¿cuál es la historia de Harry? Porque, bueno, es un niño que quizá no tiene la familia tradicional, pues un hogar en el que se sienta querido y que se sienta confortable, pues como que tampoco. Y entonces, bueno, ahí ya hay una problemática que de entrada nos está planteando la autora para el personaje. Cuéntanos. Sí, algo que se me hace muy chido es la forma, tanto en las películas, pero creo que ahora leyendo ya la obra literaria, creo que me pareció muy interesante la forma en que nos presentan a Harry, más bien en el que nos presentan al mundo. Porque nosotros entramos a este mundo de la misma forma que entra Harry, ¿no? Como lo escuchamos en la cápsula Radio Escuchas, pues iniciamos, en esta historia iniciamos cuando Harry cumple 11 años, que es la edad ya para que entres a Hogwarts, ¿no? Entonces recibe la noticia que él es aceptado en la escuela de magia porque tiene esta herencia del mundo mágico, ¿no? O sea, se supone en el mundo que existen los magos y brujas y y otros seres así, pero magos y brujas, y existen el mundo mogul, que es donde no está la magia. O sea, nosotros si nos ponemos estamos en el mundo mogul, ¿no? Entonces ahí Harry descubre que él es parte de este mundo mágico. Entonces algo que se me hizo muy interesante en la forma en que J.K. Rowling nos mete este mundo es que, y que creo que de forma narrativa también le permitió como construir todo esto, es porque Harry, aparte de ser el protagonista, siento que funciona como este medio o vínculo para conocer el mundo, porque Harry está en las mismas instancias que nosotros como lectores o espectadores, ¿no? O sea, Harry no conoce nada de este mundo y nosotros conocemos el mundo a través de Harry. Entonces creo que eso es lo que le permitió inventar todo este mundo, ¿no? Y al principio que era el libro 1, el mundo mágico funciona de alguna forma, pero como vamos avanzando en la historia se van añadiendo más puntos, más formas, porque es un mundo que ya existe de hace años, ¿no? Entonces ya tiene sus reglas, tiene sus formas, suministro de magia, que es como están regulados, ¿no? Como todas sus bases, porque es un mundo ya establecido, pero siento que el ir adentrándonos en este mundo libro por libro, a través de la mirada de Harry, es la que le permitió a Rowling como ir construyendo y ir haciendo más grande y más establecido todo este mundo mágico, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante, porque creo que también tiene una lectura muy, muy dinámica, ¿no? Muy dinámica y que fluye, porque todo lo conocemos a través de la mirada de un niño, ¿no? De un niño de 11 años que tiene esta magia de impresionarse de la forma en que lo hace un niño y de conocer un mundo que pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces Harry inicia, la historia de Harry inicia en su cumpleaños número 11 y vive en la casa de sus tíos porque sus papás fallecieron. Él no sabe cómo, sus tíos no se lo han platicado y pues vive en una pequeña como sotanito, por así decirlo, abajo de las escaleras, ¿no? Entonces también creo que narrativamente ahí ya nos pone como lado lo bueno y lo malo, ¿no? De que Harry está sufriendo con su familia, lo tratan mal, ¿no? Lo tratan como un estorbo, como su sirviente, y en la película, en la obra cinematográfica creo que es algo más relajado y que también creo fue como una de las cosas que se criticaron, que en la película sí fue hecha como más para niños y en el libro al contrario es como una historia de adultos o con elementos como la muerte y cosas así, pero a través de, como lo dije, ¿no? Como a través de la mirada de Harry. Entonces, creo que de ahí marca como esto, creo que la historia de Harry Potter marca mucho, que era algo muy típico también en ese tiempo de lo bueno es bueno y lo malo es muy malo, ¿no? Y marcar como estas diferencias y esta lucha entre lo bueno y lo malo. Entonces creo que iniciamos ahí, empezamos ya desde el principio como odiar a los papás y a los tíos, perdón, y nos los pintan así que un hombre con un bigote grande, regordete, un niño que era su primo, Dudley, güero, gordito, de esos
niñitos que hacen mucho berrinche, piden cosas y su mamá es todo le da, ¿no? Entonces de ahí ya empiezas a generar, o la forma en que lo describen en el libro es que empiezas a generar esas cositas que te hacen distante a él para todavía sentirnos más esa empatía con Harry Potter, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante que nos va adentrando pues a esta historia. A la historia. Pues bueno, un niño de apenas 11 años que hasta ese punto él era un muggle, ¿no? Uh-huh. Era alguien sí, del él no mundo sabía nada. que nada Uh-huh. tenía que ver con la magia, desconociendo cómo fue el final de sus papás, con ese duelo quizá no resuelto, Uh-huh. esa carencia de sí, el no saber qué pasó. Y además tiene su primo que obviamente es el hijo de con quienes vive y a él lo consienten, Uh-huh. lo quieren, es caprichoso, pero a él es toda la comparativa entre ellos y es todo diferente, ¿no? Uh-huh. Harry es desdeñado y demás. Y creo que desde ahí marcan esta pauta de no es su mundo. Aquí no es donde pertenece. Ajá. Y también te hace sentir como, él no debería de estar aquí, él está sufriendo. Y creo que el que llegue como esta carta de aceptación de Howard y el que llegue en la historia como el momento donde él conoce este mundo, pues es su forma de liberarse, ¿no? Y de comenzar a sentirse parte de algo y tener ese sentido de pertenencia, ¿no? A un lugar, a un espacio y sentirse parte de, porque ahí justo es eso, ¿no? No lo hacen sentir parte, lo hacen sentir como una carga y creo que dijiste algo muy interesante, ¿no? Como ese duelo de no saber qué pasó, porque lo mencionan, en la película no se menciona nada hasta ese momento, pero en el libro sí mencionan que lo único que sabía es que había, o sea, él se preguntaba por qué tenía la cicatriz y dónde estaban sus papás y lo único que le había dicho su tía era como, no, se fallecieron en un accidente de carro y pues eso te lo hiciste en el accidente y te quedaste con nosotros, ¿no? Entonces eso también marca cosas que lo manejan como sencillo, pero el trasfondo es duro, ¿no? Como para un niño tener todas esas como cuestionamientos, ¿no? A esa edad. Completamente. Y cuando Harry es aceptado y vemos pues es un personaje que no coincide en ese espacio, en esa casa, pues será donde habita, pero no es un hogar, no es un espacio seguro. ¿Cómo es este traslado a un mundo completamente diferente? Un mundo en el que las leyes físicas del mundo mogul no son las que rigen, sino que es algo completamente diferente. ¿Y con quiénes se encuentra? Creo que está muy padre la forma en que se empieza a adentrar el mundo mágico, porque, bueno, como manejan el mundo mágico siempre está, ¿no? Siempre coexiste como en el mundo, pero justo utilizan la magia para no verse o para ser discretos porque es parte también como de sus mismas reglas, ¿no? Entonces algo también interesante que te digo que utilizan a Harry como ay, se me fue la palabra, pero como, no sé cómo es, como algo que te lleva, no sé la palabra, a ver si ahorita se te viene como no vínculo, o podría ser vínculo, pero algo que te lleva y te adentra al mundo, a un mundo que ya existe y es por ejemplo, hay un momento donde nos vamos con el tío Vernon a su trabajo y que él tiene un trabajo promedio y como de media clase, pero se pintan bien y de repente empieza a notar cosas extrañas porque de repente ve a un hombre con una túnica morada, un sombrero en pico, caminando por la calle muy felices y de repente empieza a ver más, ¿no? Y justo ahí nos plantea algo porque se topa con uno, no recuerdo cómo lo dice, pero están felices porque el que no debe ser nombrado ha muerto. Entonces ahí ya te empieza a dejar señales de que eso se me hace muy interesante tanto en este libro como en las películas en general, donde no nos tienen que explicar como tal, sino entramos a un mundo que ya está existiendo, que ya tiene sus reglas, lo que decíamos, ¿no? Entonces empiezan a surgir de esa manera. Entonces ahí ya te plantea el libro, porque eso no está en las películas. Es de ahí te plantea el libro que el que no debe ser nombrado ha muerto, ¿no? Como hay changos, ¿qué es eso, no? ¿Por qué les genera tanta alegría esto? ¿Por qué no tiene que ser nombrado? ¿Qué hizo? ¿Quién es realmente? Y de repente que andan como con esa libertad ya de dejarse mostrar, ¿no? Cuando se supone que no existe en ese mundo. Entonces también algo muy, muy padre es la forma que se empieza a introducir, es que a Harry una lechuza le lleva esta carta, ¿no? La recibe, él va a recibir las cartas porque él recibe todo y se las empieza a dar a sus tíos, como, les llegó esto y así. Entonces cuando ve una dice que querido señor Potter, ¿no? Que es ya así como una carta como que se ha vuelto muy popular, venden almohadas y un montón de cosas, ¿no? De esa parte.
Entonces cuando él se da cuenta de eso y la quiere esconder y su primo con esta misma característica como enfadoso y así se la quita y dice Harry recibió carta, entonces sus tíos se quedan como muy sorprendidos y al verlo pues les causa mucha molestia, que eso también es algo interesante, o sea, ellos, no me acuerdo cómo lo manejan ahí, pero ellos saben del mundo mágico, porque quien tenía relación, la tía, es hermana de la mamá de Harry Potter. Entonces ellos saben de ese mundo mágico y se nota ahí en la forma en que reacciona, ¿no? Como esa molestia y cosas así. Ocultárselo. Ajá. Entonces Harry ya le queda esa inquietud, pues, ¿qué es eso, no? ¿Quién me mandó una carta a mí donde en un mundo en el que no existo, ¿no? Que solo estoy aquí abajo de las escaleras, encerrado y no... Él, creo que algo como lo pintan es que él no tiene ese valor, lo que decíamos en ese mundo, ¿no? Que no pertenece y recibe una carta que dice, querido señor Potter, ¿no? Tiene como hasta esa misma delicadeza de decirle señor Potter. Entonces, como sus tíos se lo empiezan le quitan esa carta, la rompen, empiezan a llegar más cartas. Llega otra y ya hacen lo mismo y empieza a llegar otra y otra y otra y de repente está lleno la calle Private Drive, está lleno de búhos que traen un montón de cartas y el señor empieza a cerrar este pequeño como donde entran las cartas de la puerta, a la rendijita, empieza a tapar eso y de repente hay un momento como que se sacude todo y entran un montón de cartas porque justo esa es la magia, ¿no? Entonces en medio de todas las cartas que en la película, o sea, ahorita que se los estoy contando estoy pensando en la película, ¿eh? Sí, viendo las escenas sí. Entonces justo en eso Harry agarra su carta y ahí es cuando lee, ¿no? Como ha sido aceptado a Hogwarts. Pero justo existe esa lucha de que sus tíos no quieren que forme parte de este mundo. Entonces, como en un sinfín de intentos del tío Vernon de alejarlos, de que no recibiera esta carta, como quitarles oportunidad de este mundo mágico, se van como a una isla, donde es como una cabaña en medio de una isla, tienen que tomar un barquito y justo de ahí llega un personaje que es muy importante para Harry en todo esto, que se llama Hagrid, para darle personalmente su carta. Entonces creo que es muy interesante y dinámico, que ya te empieza a mostrar cosas que no suceden realmente, ¿no? De repente con el simple hecho creo que te llega un búho a darte una carta, ya hay algo ahí, ¿no? Y que de repente lleguen miles de búhos o millones de cartas, pues ya te empieza a dar esas características del mundo mágico, ¿no? Y en este punto en el que no conocemos a Harry ni conocemos al mundo mágico que recién estamos conociendo sobre esta historia, pues vemos que es un mensaje que tenía que llegar a su destinatario sí o sí. Está el misterio de qué pasó con los padres de Harry realmente, por qué los tíos siguen escondiendo cosas, y ese mensaje iba a llegar a su destinatario de una forma u otra. Ahí nos habla incluso como esta historia que es recurrente en la que hay un elegido, ¿no? Lo vemos en Star Wars, el llamado del héroe, ¿no? Exactamente, en la misma historia de Occidente, ¿no? En la historia de Jesucristo. Hay un elegido que tiene un destino. Pues vamos a ir a nuestra siguiente pausa, Imanol, y continuamos la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios aquí en la transmisión de Facebook. En un momento regresamos.
Porra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Continuamos escuchando música de John Williams, el soundtrack de la película Harry Potter. Y bueno, Imanol, nos quedamos con un punto en el que el mensaje llega a su destinatario. Era un mensaje que tenía que ser entregado. Y cuando los demás medios, que fueron un montón de lechuzas o de búhos, no lo lograron como tal, hay un personaje de cabello hirsuto, largo, barba, grande que se va a convertir en un personaje muy importante. En ese momento quizá todavía no lo sabíamos, pero se llama Hagrid, nos decías. Hagrid, ajá, sí, y que se convierte como en esta más o menos figura paterna, queriendo y no queriendo de Harry, ¿no? O al menos en este primer libro, bueno, primera película, se convierte en esta guía de Harry a través del mundo mágico, ¿no? Como tu lugar seguro, porque ya más adelante en la historia que le empiezan a suceder muchas cosas o que empieza como a avanzar toda la trama, pues Hagrid es ese recurso donde ellos van, los tres amigos, Harry, Ron y Hermione, a platicar, a preguntarle cosas, a sentirse parte, ¿no? Entonces Hagrid de aquí empieza a tomar ese papel y es el primero que lo introduce a este mundo, ¿no? Es como ahí tienen una conversación, le entrega también, te digo, algo muy interesante es cómo van haciendo poco a poco, el mundo mágico va haciendo sentir parte a Harry de algo, ¿no? Y así, con esas pequeñas delicadezas, te digo, con ponerle señor Potter, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y luego, cuando ya llega Hagrid, antes de darle la carta y así, lo primero que hace es que le dice feliz cumpleaños, Harry, y le da un pastel que él mismo hizo. Entonces, son estos detallitos que lo van haciendo sentir a él parte, ¿no? Y lo menciona mucho como él nunca había recibido un pastel, nunca lo había celebrado su cumpleaños. Entonces ya esas cositas te van marcando como esto que lo jala, ¿no? A ese mundo, y lo que dijiste, ¿no? El llamado tiene que llegar y es porque perteneces a ese mundo. Entonces Hagrid le da ese pastel, ya después le da su carta y también se queda sorprendido de que Harry no conoce nada de ese mundo. O sea, no conoce a Howard, no conoce que es mago, que sus papás son magos. Entonces Hagrid como que se queda sorprendido porque se supone la tarea de los tíos pues era cuidarlo. O sea, creo que ya se fueron llenando como de esa maldad, pero el inicio era que fuera esta parte, ¿no? Quien deja a Harry, que no lo dijimos al principio, con sus tíos, es Dumbledore, que es este personaje principal, el director de la escuela de magia de Hogwarts y un gran hechicero en el mundo. Entonces él es el que decide que Harry tiene que crecer en el mundo mogul alejado porque él es el que inconscientemente, sin saber, pues, venció al Señor Tenebroso, ¿no? El que no debe ser nombrado. Entonces él era muy famoso, iba a ser muy famoso en ese mundo, ¿no? Entonces él lo que busca es que se aleje de todo este mundo y que crezca ahí, pero pues sale diferente, ¿no? A como tendría que ser, pero siento que eso mismo es lo que lo lleva a ser Harry Potter, ¿no? Esa persona que creció fuera de este mundo, que creció sin saber de esto y le da esos valores extras al entrar a un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces Dumbledore lo deja ahí y Hagrid es justo quien traslada a Harry de bebé con esta canción que escuchamos el bloque pasado para llevarlo hasta Londres, ¿no? Hasta esas calles Private Drive se llama. Entonces, volviendo a esta parte, Hagrid es el que introduce a Harry, ¿no? Van caminando a través de Londres y la gente como admirada porque Hagrid es como un medio gigante o algo así, no es gigante, sino es ahí como... Pues sí, bastante grande para una persona promedio. Como de la generación de gigantes, pero no es un gigante como original, por así decirlo, ¿no? Entonces llegan a un punto, a un bar, como lo describen ahí como muy sucio, de esos de un lugar muy chiquito que si no lo menciona Hagrid, eso menciona Harry en el libro, no se hubiera dado cuenta que está ahí ese bar, ¿no? Y que es parte también de la magia, que está ahí, pero no sabes qué es. Entonces entran y se van hasta la parte de atrás, donde hay como una pared. Hagrid con su paraguas rosa que lo representa, empieza a dar unos toques y unos golpecillos como en los ladrillos y se empieza a abrir literalmente el mundo mágico, ¿no? Se abre esta pared y descubres todo un callejón que se llama el Callejón Diagon, donde ya está lleno de magia. Les traje aquí un fragmento para describir como esa parte. Y dice...
Harry no sabía a dónde mirar primero. Todo en el callejón Diagon era tan extraño, tan maravilloso. Había una tienda que vendía calderos de cobre, de bronce, de plata, otra que ofrecía telescopios y brújulas de latón. Y más allá se veía una fila de tiendas que vendían túnicas, libros de hechizos y lechuzas. La gente iba y venía, riendo, hablando, con aspecto de estar completamente acostumbrado a todo ello. Harry, en cambio, tenía la boca abierta, sintiéndose fuera de lugar, pero fascinado. Era como si hubieran entrado en un sueño que no quisiera terminar. Y creo que eso es lo que te digo, que adentrarnos a este mundo a través de Harry, o usando a Harry como vínculo, pues nos permite también verlo con la maravilla que lo ve un niño de 11 años, ¿no? Y creo que también la forma de mencionar cosas como tan normales como cuando tú vas a la escuela y estás buscando uniformes, pero ponerle una túnica, un caldero, pues le da como esa cosa de que, es algo, lo identificas con cosas normales, pero tiene esta parte, pues, de magia, ¿no? Brújulas, libros de hechizos, lechuzas, túnicas, cosas normales, pero para ese ellos. Mundo. Ajá. Entonces creo que eso es lo que está muy interesante, cómo nos vamos adentrando. Entonces Hagrid es el que también el que lleva a Harry a través de este mundo, ¿no? Y bueno, la película también funciona muy bien porque es totalmente visual, ¿no? Entras y ves completamente este callejón, y ves todos los calderos y las tiendas como con este estilo antiguo, porque ahorita se me fueron las fechas, pero en cuanto a tiempo, la historia se desarrolla como en 1900 y tantos, ¿no? Como termina en el 98, ponle que es 1900, que es como 1990 cuando inicia, cuando Harry entra. Entonces tiene ese estilo, tanto la arquitectura y así como pues de esos tiempos, ¿no? También la ropa, que en los libros todavía mencionan un poco más de este estilo como noventero, y en las películas como ese estilo quedó como muy aparte, ¿no? Terminó siendo al final muy de los 2000, como todo su vestuario y todo su estilo, y pero que eran esas épocas, ¿no? Entonces así fue como Harry entra a este mundo, y de repente también llega a un banco que se llama Gringotts, que es un banco donde lo manejan los duendes, ¿no? Y ese es un banco mágico donde los duendes son los que se encargan de manejar todo el dinero, y algo muy interesante también es la forma en que se maneja el dinero, ¿no? Está el oro y luego tienen un tipo de moneda y cosas así, ¿no? Entonces ahí, como se va desarrollando la historia, J.K. Rowling va sentando las bases, ¿no? Como tienen su propia moneda, tienen ahí, ¿pagan impuestos? No sé, fíjate, yo creo que no, eso sí estaría chido saber. Y te va adentrando con esas cosas, túnicas, calderos, ¿no? Y vas identificando cosas o poniendo como en el ¿cómo se llama? En el rompecabezas vas poniéndose estos elementos que le van dando forma, ¿no? Entonces Harry, ya adentrándose ahí, se da cuenta también que tiene dinero, ¿no? Y que es rico, ¿no? Tenía herencia. Tenía herencia de sus papás, que le dejaron como esa herencia de oro para cuando él lo necesitara, ¿no? Porque tiene la vida resuelta. Tiene la vida resuelta. Sí, tiene la vida resuelta. Entonces a Harry así le cambia la vida. Uno sí quisiera, la verdad, más que cuando dicen, yo quisiera ser parte del mundo mogul, yo creo, del mundo mágico, yo creo que es que llegara a esas moneditas de oro en vez de los hechizos y cosas así. Yo creo que el que te dijeran como Harry que tiene la vida resuelta, ya está, de lujo. Yes. Pero eso es lo que ahí vas descubriendo, como estas capas de Harry, ¿no? O esta historia que ya existe, pero que él no lo conoce, y nosotros también vamos descubriendo, ¿no? Y también ahí se planta otra como punto importante en la narrativa, es que Hagrid también va a ir a recoger un pedido de Dumbledore de algo muy importante, que no le puede decir qué, porque Dumbledore le encargó que fuera muy discreto y así, y él lo tiene que recoger. Entonces ya también de ahí se integra una narrativa en una pregunta en la narrativa de qué es eso que recogió Hagrid, ¿no? Y de ahí ya inicia como todo este camino. Él consigue su lechuza, su túnica, empieza a tener interacción con otros personajes como Draco Malfoy, que es un niño de sangre pura, que ahí se menciona esto, ¿no? Sangre mestiza es como los Mogul del mundo, Mogul con mundo mágico. Los sangre sucia son los que son moguls, pero que tienen como esta parte de magia, y la escuela los acepta, ¿no? O sea, la escuela es quien les manda.
Entonces saben que... Si tú no metes solicitud. Ajá, no. Y eso iba a preguntar también, si ambos padres, por ejemplo, en el caso de Harry, su mamá, bueno, la tía que lo cuidaba era hermana de su mamá. Uh-huh. Ella era la maga. Y el papá también. El papá era el mago y ella era, creo que de sangre mestiza, o ella vivía en el mundo mogul, ¿no? O sea, ella no tenía mucho que ver. descendencia. El papá sí. Ella no tenía descendencia y le llega, digo, aquí nos estamos adelantando en la historia, pero le llega su carta y también eso es lo que crea como el conflicto con la tía de Harry, ¿no? Con su hermana, de que ella no recibió su llamado al mundo mágico. Entonces también ahí ya más avanzados en la historia pues vas tejiendo esas cosas de por qué los personajes actúan de tal forma, ¿no? O en ese caso con la tía, o porque así perdió a su hermana, pero también fue rechazada de ese mundo mágico y veía cómo su hermana iba y volvía y hacía magia y un montón de cosas. Entonces también creo ese rechazo que cuando le toca como ya estar en conexión con Harry, pues existe esa fricción, ¿no? Interesante. Y de hecho, bueno, como lo que ocurre en el mundo mágico y demás, tiene muchas similitudes con cosas de este plano, o sea, fuera de la literatura y fuera de la ficción. De ahí que esos personajes se sientan tan cercanos y tan concretos, tan reales. Y Manuel, el tiempo, no necesito decirte que se va muy rápido en cabina, tú lo sabes muy bien. Vamos a nuestra última pausa y regresamos. Deleítate. En esta ocasión hablando de esa tan famosa y aclamada obra de J.K. Rowling, Harry Potter, y la conversación ahorita mientras estábamos en la pausa también no dejaba de ser interesante porque mencionábamos, pues yo no la he visto, pero es también de mi época. Y recordaba a los compañeros ir y mencionamos incluso del cine que estaba aquí en Obregón y los carteles. Que los traían un mes después, ¿no? Sí, algo así, claro. Y bueno, te preguntaba de cuántas películas son y me comentaste un poco de eso. Y un dato interesante en cuanto a ese dividir una película que bien pudo haber concluido y finalizado en una serie de continuación, una saga. Sí, en cuanto a la obra cinematográfica, pues fueron 8 películas, ¿no? Son 7 libros, pero la séptima,
como este gran final lo dividieron en dos por lo mismo, ¿no? Por querer abarcar lo más posible de la historia de Harry Potter. Y creo que ahora que leí este primer libro y que recuerdo cosas del séptimo, comparado a la película, creo que es muy interesante cómo se manejan cada uno, ¿no? Sin duda, siento que obviamente el libro es más completo. Creo que las películas lo que tienen es... sintetiza la historia. Sintetiza la historia, y lo que más maravilla es lo visual, ¿no? Como todo el soundtrack que estamos escuchando, pues eso es de las películas, ¿no? Nace de ahí. Sí. Entonces, como la magia que tienen las películas es que ya te presenta este mundo que J.K. Rowling nos describió en todos los libros, en que fuimos adentrándonos y como armando piezas, porque hasta hay esos momentos que suceden en la película, ¿no? Que porque todavía no estaba completamente terminado el libro, entonces J.K. Rowling, como a Hogwarts, le fue dando forma en el trayecto, ¿no? Entonces, a veces en la película, en la primera, la cabaña de Hagrid, un decir así, no, eso sí está puesto más bien como de ejemplo, estaba muy cerca de Hogwarts, ¿no? Entonces Harry caminaba de un pasillo, salía y se iba directo. Pero para la película 3, conforme a lo que necesitaba J.K. Rowling en la historia, ya el castillo, la casa de Hagrid, por ejemplo, estaba más al fondo, y había un árbol que es el sauce boxeador que tenía que estar cerca de ahí, ¿no? Entonces, en las películas se notan mucho esos cambios porque fue como a lo largo de los libros fue dándole forma a todo esto, ¿no? Pero lo mágico de las películas es eso, que te da lo visual, que tanto nos lo describían los libros y que toda la gente se imaginaba y quería formar parte de ese mundo, pues en las películas fue donde lo vieron hecho realidad, ¿no? Por primera vez, y con toda esta música. Y tú también lo dijiste al principio, que sí te empiezas a sentir con el soundtrack que es algo mágico, ¿no? Algo diferente, te llena como de una sensación así bien bonita. Y la textura musical que emplean, la instrumentación, o sea, da mucho ese... Y algo que noté ahora con el libro, y que le doy todo la razón a todos los que decían, no, es que los libros son mejores, es que hay un punto con las películas que sientes... que las situaciones de Harry le suceden por suceder, ¿no? De repente sucede una situación y Harry reacciona a esto y de repente ya estás en otro punto, ¿no? Ahorita no se me vienen cosas así. Pero a muchos en la primera película, por ejemplo, era que Harry dudaba de Snape por su apariencia, ¿no? De que se veía muy malo y si era malo con él o cosas así. Como este profesor, este profesor como muy regañón y rudo y cosas así, ¿no? Y ahí parece que suceden cosas, ¿no? En la película de repente ves que se escapó un troll, y entra Snape cuando Harry y Ron es una secuencia chida porque Hermione está en los baños y de repente se corre esta noticia de que se escapó un troll y que hay un troll en los baños, entonces ellos van porque saben que está ahí Hermione y tienen una pelea ahí, una pelea de niños completamente porque no saben hacer magia, entonces le avientan piedras. Lo único que saben es un hechizo que se llama Wingardium Leviosa, que es levantar objetos. Entonces le levantan el mazo que tiene el gigante y lo golpean y Harry le clava la varita en la nariz. Entonces, tiene estas partes en la narrativa muy, muy, muy bonitas porque sigue siendo una historia donde están involucrados niños, ¿no? Pero de repente te digo, como cosas que así, en la película ves que entra Snape y tiene una como cortada en la pierna, ¿no? Y así, ¿no? Van sucediendo situaciones, pero que en el libro te permite conocer más de lo que está sucediendo, ¿no? Porque llegaron a ese punto. Porque llegaron a ese punto, y obviamente lo que te permite la literatura, que te permite conocer los pensamientos de Harry, ¿no? Y te menciona, Harry pensó esto, o lo que dijo Harry. El diálogo interno. El diálogo interno que en la película no funcionaría de la forma en que funcionan estos libros. Entonces creo que ahí es donde está la falla, porque lo que te explica aquí, tanto del sentimiento de Harry o cosas así, en el libro no puede ser mostrado de esa manera. Pero hay otras partes donde se vuelve más fuerte por lo visual, como hay un ejemplo que les traía aquí, que es, hay un espejo que se llama el espejo de Oeset, que te muestra como lo que más deseas en el mundo, ¿no?
Entonces en el libro Harry sí va y lo que mira al pararse ahí es a sus papás atrás de él, ¿no? Entonces, eso se vuelve como muy significativo, pero tiene ahí una charla con Dumbledore donde le dice que este espejo también puede ser peligroso, ¿no? Porque lo va varias veces a ese lugar, entonces Dumbledore le menciona que lo va a quitar porque eso se puede volver muy peligroso, ¿no? Como el ver lo que deseas, pero no tenerlo. Ajá. Y pero no se desarrolla como tanto o las veces que va en el libro, y en la película sí, ¿no? Lo vemos retratado y vemos realmente cuando se acerca y aparecen sus papás, ¿no? Entonces ahí tiene otra fuerza que está en lo visual completamente, ¿no? Como el verlo caminar en medio de un castillo grande con toda la oscuridad, las luces, y ver que va ahí en las noches varias veces para encontrarse a ver a sus papás, ¿no? El mismo gesto, ¿no? Ves en una película, si el actor ha sido bueno y que Daniel Radcliffe ha sido muy bueno interpretando a este personaje, pues es una imagen, ¿no? Se dice que vale más. Y en la literatura, pues también algo muy interesante, muy rico, es cuando hacen una descripción, por ejemplo, Dostoyevsky es un escritor ruso que páginas y páginas para describirte apenas un paisaje, o apenas han ocurrido unas cosas y te describe minuciosamente lo que está pensando el personaje, cómo se ven los detalles. Y en la película tiene que suceder más rápido. O sea, esas cosas tienen que suceder más que describirse o explicarse. Para que le queden claro. Ajá. Fíjate que ya se nos está acabando el tiempo y con eso ya nos también, está viendo feo. Con eso te iba a preguntar también, y ya quedó creo que respondido sobre ¿qué es mejor, la película o el libro? Pues esos minutos para cerrar, Imanol, y bueno, yo también te quería preguntar sobre ese tema de la piedra filosofal. En alquimia, en la historia, o sea, en este mundo real que habitamos, pues ya ves, los alquimistas o estos prequímicos antes de la química como tal, que si eran brujos, etcétera, pues esa piedra filosofal, esa fuente de la eterna juventud, ese convertir todo en oro, transmutar las sustancias, pues ha sido un interés de la humanidad en general, siempre. Entonces, si algo también quieres comentar sobre eso, pero en realidad libre. Sí, justo, creo que está muy conectado y que tiene muchas cosas de estos mitos también de las brujas y de todo eso que conectan, ¿no? La alquimia, la piedra filosofal es completamente lo que dijiste, ¿no? Su creador es un alquimista que se llama Nicolas Flamel, que lo utilizó la crearon junto con Dumbledore para tener de la vida, ¿no? Entonces, este objeto que recoge Hagrid es la piedra filosofal que están buscando, y que después hay un momento que desde el primer momento lo que él iba a recoger era... Entonces hay un momento que en el libro sí hay como una calma para describirlo, que te dice, en el banco de Gringotts hubo un intento de robo, pero no lograron llevarse nada, era eso. Y en la película es nada más un detalle a un periódico y se alcanza a leer, ¿no? Ahí también nos marca estas diferencias que hay en la película y en el libro, ¿no? Y en el libro te lo dejan más claro. Entonces la piedra filosofal justo es la fuente de la eternidad, de la vida, el que te da todo eso, y lo que lo está buscando es el que no debe ser nombrado, que quedó por ahí, y lo vemos. ¿No que estaba muerto? Sí, justo, no, parecía que estaba muerto. Es que está revoltoso, pero está chido cómo lo llevamos la plática. Se parece un poquito al Señor de los Anillos con Sauron, ¿no? Y que te marca esto, ¿no? El villano que quiere regresar, y Harry que con esta ímpetu de niño de querer hacer las cosas tal vez sin pensarlo, y esos valores como tan puros es lo que lo lleva a ir hacia adelante, ¿no? Llega este momento como, está el señor tenebroso que lo va conociendo a lo largo de la historia, pues no lo tengo que dejar revolver, ¿no? Tengo que luchar contra él, y Harry, que es una diferencia también en las películas, siento que en las películas lo manejan a un Harry Potter que reacciona más a las situaciones y su gente alrededor lo lleva, y al menos en este primer libro sí es un Harry un poco más aventado y con ganas de, pues si él intentó matarme, yo lo tengo que detener ahora, ¿no? Y con esas ganas de querer salvar el mundo nuevo al que entró, porque justo es eso, ¿no? Vamos conociendo que este mago tenebroso es el que ponía en peligro a todo el mundo mágico, y lo que quería era como acabar también con los muggles, y eso, pero es un libro muy interesante, ya se nos acabó el tiempo, y la verdad les recomiendo mucho, si ya vieron las películas, que se adentren a este libro. Tiene una lectura muy dinámica, que fluye mucho, y yo que no soy lector, lo disfruté muchísimo viniendo también de las películas. Perfecto, una conversación muy agradable, la invitación para que sigan en Radio DG, y de fondo escuchábamos Living Howards, así lo dejamos, también dejamos la cabina por luego hoy. Volvemos. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.